Hola chicos y chicas de psicología. En esta clase vamos a hablar de personalidad. En la clase anterior se acuerdan que vimos en la definición actual de psicología 3 elementos o 3 conceptos muy importantes que nos iban a servir como para seguir el desenvolvimiento de esta materia, que son la personalidad, la conducta y el contexto. Y de qué manera los 3 están muy relacionados para entender lo que es la psicología y para ver realmente cuál es su función. Nosotros sabemos que la psicología nos tiene que ayudar o nos tiene que servir para comprender la personalidad de la gente, para poder entenderlo y de esa manera mejorar las relaciones humanas. ¿Qué es lo que estuvimos viendo hasta ahora? De qué manera la psicología, a través de los distintos ámbitos de intervención o de los diferentes campos, cómo puede ir interviniendo en distintas situaciones, en una fábrica, en una escuela, en el aspecto clínico, para ir mejorando este tipo de comportamientos y permitir que las personas puedan ir resolviendo sus conflictos. Cuando nosotros hablamos de personalidad, estamos hablando de algo que, si bien ya traemos algunos rasgos, algo de esa personalidad cuando nacemos, la mayor parte de nuestra personalidad la vamos adquiriendo. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay una parte innata. Cuando un bebé nace puede ser más llorón o menos, más comilón o menos, más nervioso. Entonces hay una parte que es innata. Pero a medida que ese bebé y ese niño y esa persona va creciendo, va tomando aspectos que tienen que ver con la forma en que lo educan, el contexto en el que vive, el ambiente, la familia, las personas con las que va teniendo relación y las experiencias de la vida que van moldeando esa personalidad. Por eso decimos que lo adquirido va tomando mucha más importancia que lo innato, lo heredado o lo genético. Para poder hacer esta diferenciación, nosotros vamos a hablar de la estructura de la personalidad. La personalidad consta de 3 elementos que son la constitución, el temperamento y el carácter. Cuando hablamos de la constitución, hablamos de lo físico, lo biológico, lo somático. Soma viene de cuerpo, por eso decimos somático. Y dentro de lo biológico también podemos decir que hay 2 aspectos. Uno es aquel que tiene que ver con lo que nosotros heredamos, con lo que ya está determinado genéticamente en el momento de la fecundación, como puede ser el color de nuestros ojos o el color de la piel o la predisposición para tener determinadas enfermedades o el sexo. Pero también hay partes que tienen que ver con la constitución, es decir, con el aspecto biológico, que vamos adquiriendo y que tiene que ver con la influencia del medio ambiente en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Como por ejemplo, cuando tenía 4 años me mordió un perro, me quedó una cicatriz. Esa cicatriz yo no la traje cuando nací, pero ya forma parte de mi constitución y de mi cuerpo. O un orificio que me hice para un arito, para un piercing. O un tatuaje que se me ocurrió hacerme en el brazo derecho. Estos elementos también forman parte de la constitución, pero no son heredados. Los primeros, los que les decía antes, los heredados, se llaman natura. Estos otros, que tienen que ver con la influencia del medio ambiente en mi cuerpo, se llaman nurtura. Y de esta manera entonces hablamos del primer elemento de la personalidad, que es la constitución, el aspecto biológico. Cuando hablamos del temperamento nos referimos al aspecto afectivo, es decir, aquellos elementos de nuestra personalidad que tienen que ver con las formas más primitivas de reacción que tenemos, el ser nervioso, el ser tranquilo, el ser impaciente, que estos elementos también son heredados, están muy relacionados con la constitución y también con el funcionamiento glandular, ¿sí? Por último, vamos a hablar del carácter, que es el elemento totalmente adquirido de la personalidad. Al carácter no lo heredamos, lo aprendemos. Lo aprendemos o lo vamos conformando a medida que crecemos, de acuerdo con las cosas que nos pasan, con la gente con la que nos criamos, con un montón de factores que van moldeándonos y que van determinando la forma más habitual de comportamiento.
Entonces, estos tres elementos, la constitución, el temperamento y el carácter, nos permiten entender mejor lo que es la personalidad, que es el tema con el que trabajaremos esta semana. Sigamos trabajando.